Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy, para celebrar el día de Halloween, vengo a contaros unos breves relatos que quizás más adelante os desarrolle. Era medianoche cuando Teresa salió de la oficina. El silencio del edificio se sentía pesado, y las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido intermitente que parecía marcar el ritmo de su respiración acelerada. Sus tacones resonaban en el pasillo vacío como si cada golpe retumbara en la soledad misma. Cuando llegó al ascensor, pulsó el botón y esperó. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y una luz amarillenta iluminó el interior. Sin pensarlo demasiado, entró y marcó el primer piso. El ascensor comenzó a descender, pero algo no estaba bien. El panel dejó de mostrar los números habituales y una línea roja descendía lentamente. Teresa frunció el ceño. Finalmente, el ascensor se detuvo y la pantalla mostró un piso que no existía, S3. Las puertas se abrieron y un aire húmedo y frío la recibió. Frente a ella se extendía un pasillo largo, con paredes cubiertas de polvo y humedad, y un olor penetrante a tierra mojada. El corazón de Teresa latía con fuerza mientras avanzaba unos pasos. Cada movimiento se sentía observado, y el eco de sus propios pasos parecía duplicarse, como si alguien más caminara a su lado. Las puertas del ascensor intentaron cerrarse, pero reaccionaron lentamente. Un murmullo metálico recorrió el pasillo, y sin darse cuenta, Teresa siguió hacia adelante, atraída por una luz débil que parpadeaba al fondo. Cada puerta que encontraba estaba cerrada, algunas con bisagras oxidadas, otras con cerraduras que parecían más antiguas que el edificio mismo. Al acercarse a la luz, vio una habitación llena de relojes, todos detenidos a la misma hora, las 12:03. Un escalofrío la recorrió cuando tocó uno de ellos, el sonido de un latido profundo llenó la habitación, como si el tiempo mismo respirara. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del ascensor se cerraron de golpe desde el exterior, atrapándola en aquel lugar que no parecía pertenecer a ninguna dimensión conocida. El ascensor descendió aún más, mostrando pisos inexistentes, S7, S12, S19. Teresa intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Solo escuchaba aquel susurro metálico que repetía su nombre, prometiéndole que no todos los pisos eran para los vivos. Finalmente, el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a su oficina, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la sensación de ser seguida permaneció, y desde esa noche, cada vez que tomaba el ascensor, escuchaba pasos que no eran los suyos y sombras que se movían en el reflejo de las luces amarillentas. Teresa trató de ignorarlo, usando las escaleras siempre que podía. Pero la curiosidad y la prisa la empujaban a veces de nuevo hacia el ascensor. Y cada vez que el panel mostraba S3, un frío intenso y un murmullo metálico le atravesaban el cuerpo. Otros empleados comenzaron a notar lo mismo, aunque todos lo negaban por miedo. Teresa comprendió que el ascensor no era solo un transporte, era un laberinto entre mundos, un lugar donde la realidad se doblaba y los vivos podían encontrarse con lo que no debía existir. En la casa de los del Valle había un retrato familiar antiguo colgado en el pasillo. Una noche, Andrés pasó frente a él y notó que la abuela ya no sonreía. Su rostro estaba apagado, y la expresión solemne del cuadro le resultaba inquietante. Al día siguiente, la pintura había cambiado otra vez. La abuela estaba más atrás, casi oculta en la penumbra pintada, y los ojos de sus familiares parecían seguirlo con desconfianza. Andrés lo comentó en la cena, pero sus padres lo reprendieron, diciéndole que no inventara cosas. Nadie quería hablar de ese cuadro, y la tensión en la casa comenzó a crecer. Cada noche,
Andrés observaba el retrato antes de dormir, y cada vez los cambios eran más evidentes. Los rostros se volvían más serios, más oscuros, como si envejecieran de golpe. La ansiedad del niño aumentaba, y el pasillo se llenaba de una sensación de presencia que nadie más parecía percibir. Un día, el abuelo desapareció del retrato. Horas más tarde, la noticia de su muerte llegó a la casa. El terror de Andrés se volvió insoportable. Las noches siguientes, alguien más desaparecía en la pintura y poco después en la vida real. Los muebles se movían solos, las luces parpadeaban y susurros apenas audibles recorrían los pasillos. Andrés comprendió que la pintura mostraba lo que ya estaba destinado a ocurrir, y que él podría ser el siguiente. Una noche, observó su propio rostro en el centro del cuadro, con ojos oscuros y una sonrisa que no reconocía. Intentó gritar, una y otra vez, pero su voz está muda. Su reflejo en el cuadro parecía moverse independientemente de él, y las sombras de su habitación se retorcían hacia el retrato. Esa madrugada, Andrés desapareció de su cama. La pintura ahora estaba en blanco, salvo por su rostro, y sombras indistinguibles parecían rodearlo desde el interior del lienzo, esperando a la siguiente víctima. Sus padres, aterrados, intentaron cubrir el cuadro, pero cada mañana la tela había caído y el retrato seguía mostrando cambios sutiles, como respirando y anticipando nuevos eventos. La casa quedó impregnada de un silencio ominoso, y los vecinos comenzaban a notar movimientos extraños en las ventanas durante la noche. El retrato continuó cambiando, recordando que nadie estaba a salvo, y que cada mirada podía ser la última antes de desaparecer en su oscuro reflejo. Era Halloween y un grupo de adolescentes decidió entrar al cementerio abandonado. Al principio, se reían, grababan vídeos para redes sociales y se burlaban del miedo. Pero el silencio pronto se volvió opresivo. Cada linterna temblaba con el menor movimiento, y el eco de sus voces parecía multiplicarse entre las lápidas cubiertas de musgo. De repente, uno de ellos levantó la linterna y vio a un hombre al fondo, con un uniforme antiguo y un farol encendido. No se movía, solo los observaba. Aunque intentaron acercarse o gritar, cada camino que tomaban los regresaba al centro del cementerio. El farol oscilaba suavemente, iluminando un rostro arrugado que no parpadeaba. Un anciano del pueblo explicó después que el cementerio no tenía vigilante desde hacía más de 30 años, y que el último murió allí mismo durante una ronda nocturna. Desde entonces, se decía que el espíritu del vigilante aún patrullaba, atrapando a quienes no respetaban a los muertos. Carla decidió regresar días después sola, con la intención de grabar evidencia. Al llegar, el hombre estaba allí otra vez, inmóvil y con los ojos negros que parecían absorber la luz. El farol comenzó a moverse sin que nadie lo sostuviera, y las lápidas crujieron como si respiraran. La tierra se abría lentamente, y voces susurraban los nombres de quienes habían osado entrar. Las sombras se alargaban hacia Carla, y un frío penetrante la envolvía como manos invisibles. De repente, todo quedó en silencio, y la figura desapareció. Carla logró escapar al pueblo, pero sus relatos fueron desestimados. Con el tiempo, se comprobó que quienes veían al vigilante desaparecían misteriosamente, y sus sombras quedaban atrapadas entre las lápidas. El cementerio parecía vivir de esa energía, alimentándose de la curiosidad y el temor de quienes se acercaban demasiado. El espíritu del vigilante seguía allí, esperando a la próxima generación de intrusos. La familia Gutiérrez acababa de mudarse a una casa antigua en las afueras del pueblo. La primera noche, mientras todos dormían, escucharon pasos arriba, pesados y lentos, como si alguien caminara de un lado a otro en el ático. El padre subió con una linterna, pero solo encontró polvo y cajas viejas. Los pasos continuaron las noches siguientes, siempre alrededor de la medianoche. Los niños comenzaron a tener pesadillas.
arrastrarse por la habitación, golpear el suelo desde arriba y susurrar nombres que nadie más entendía. Finalmente, el padre decidió sellar la escotilla con clavos. Nadie volvería a entrar al ático. Pero los pasos regresaron, más fuertes, más violentos. De madrugada, un golpe hizo temblar la casa. La escotilla estaba abierta, y los clavos arrancados desde dentro. El polvo se había derramado en el suelo, y entre las huellas frescas se veían pisadas que no pertenecían a ninguno de ellos. El padre subió con la linterna y encontró un espejo antiguo apoyado contra la pared. Este reflejaba un ático diferente, con muebles desconocidos y figuras que caminaban entre ellos. Los pasos comenzaron a descender por las paredes, y los niños desaparecían por minutos, solo para reaparecer con ojos vacíos y susurrando cosas incomprensibles. Decidieron sellar el ático con cemento. Durante la noche, la casa tembló, la escotilla se abrió sola y un frío vivo llenó el aire. Entre el polvo, unos ojos brillaban desde la oscuridad, observando. Los vecinos juraban escuchar pasos sobre sus techos y voces que susurraban desde el ático. La familia nunca volvió a habitar la casa, pero la sensación de algo vivo arriba permaneció para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.